Continuando en esta combinación de humor y educación en el Mañanero, hoy recibimos uno de las casas que viene semanalmente a darnos un punto de vista. Sí. Estoy luego que caigamos al tema religioso. Él tiene su punto de vista. Exacto, porque ahí nos vamos a aquí para nuestro politólogo Alex García. Muy buenos días, yo estoy esperando esa Alex el bueno. Sí. Estoy esperando esa conversación. Sí, esa viene, no te preocupes. Que vamos a tener unos invitados especiales, eso sí. Vamos a tener que venir armados. No, muchachos. ¿Qué? ¿La religión? Bueno, la religión es peor que la pelota. Eso es verdad. Sobre todo porque despierta más que razón, pasiones. Alex, sin duda alguna que nosotros ya llevamos un tiempo arrastrando un tema que socio y geopolítico, pero de mucho interés para nosotros y que ha tomado gran trascendencia en los últimos días, que es el tema de Haití. ¿Cuál es la problemática real de Haití? Comenzando por ahí. Bueno, este es uno de los temas. Hay una frase en latín que dice situm ecce malum, ese es uno de los temas que cualquier cosa que tú digas va a ser tomado mal. O sea, por un grupo o por el otro. No es un tema neutro. Eso? Situm ecce malum. Situm ecce malum. O sea, cualquier cosa que digamos sobre ese tema va a ser mal tomado. Y eso lo que quiere decir es que sobre el tema haitiano es muy difícil hablar desde la razón. Es un tema que despierta pasiones y cualquier cosa que digamos, por un lado o por el otro, va a ser mal tomado. Así que vamos a tratar de verlo desde la diplomacia, desde el derecho y las relaciones internacionales. Y con delicadeza. Aquí en el correo. Sí. Desde el amor. También. Desde la comprensión. Así desde la comprensión. De aquí a 50 años, ¿se le ve alguna salida positiva a Haití? Una de las cosas que uno tiene que decir, no es lo mismo decir Haití es un problema que Haití está en un problema. O sea, a lo largo de la historia, Haití ha tenido momentos de dificultades importantes, pero pensemos que Haití fue más rico que República Dominicana hasta 1956. Es la primera vez que igualamos las riquezas. De ahí para acá han tenido muchos problemas. Y la dificultad esencial ha estado, yo creo que en dos puntos, a diferencia de República Dominicana, en los momentos neurálgicos de la historia, hemos tenido la capacidad política y de los sectores de relevancia, como el sector económico, de ponernos de acuerdo en mínimos. Pensemos al final de la dictadura, en los consejos de Estado, etcétera. En los momentos importantes, como en el 94, hemos tenido una clase política que ha sabido decir, señores, por lo menos estos mínimos debemos mantener. Esa ha sido la dificultad de Haití, que su clase política, empresarial o su clase dominante, no, la oligarquía, no ha podido ponerse de acuerdo a esos mínimos. Y es lo que vemos ahora. Haití está saliendo de una crisis que es multidimensional a través de un consejo presidencial de transición, eligieron un primer ministro, pero fíjense qué difícil ha sido ponerse de acuerdo en esos mínimos, ¿no? Para volverlo viable. En 50 años eso solamente será posible si logramos tres elementos. Primero, una clase oligárquica que se ponga de acuerdo para los mínimos. Segundo, una comunidad internacional que apoye ese proceso. Y tercero, un desarrollo económico sostenible que permite ese desarrollo. Ok, la respuesta es no. Gracias, Ale. Quitando la situación. Sí, si se dan las condiciones. Exacto. Quitando la situación que ha enfrentado Haití, vamos a obviar esta última parte que ha sido muy trágica en cuanto a manejo político y todo. ¿Por qué dentro de su propia estructura e historia no se fomenta una clase media que pueda hacer la estabilidad? Y tenemos dos realidades: una oligarquía rica con un sector que no parece Haití y otra en extrema pobreza. ¿Por qué ni los políticos ni los empresarios fomentan esa parte? Claro, precisamente porque hay una pirámide que se llama, no sé si ustedes me imagino que sí, la pirámide de Maslow, ¿no? Que dice de acuerdo a las necesidades existen las capacidades sociales. Cuando tú estás en capacidad de supervivencia, hay cosas en las que tú no puedes pensar, ¿no? Tú estás en nivel supervivencia. Y yo creo que en Haití mucha de la historia ha estado en ese nivel supervivencia. Y no han logrado eso que tú dices, una estabilidad racional para decirle, mire, señores, por lo menos ya no estamos en supervivencia, tenemos que desarrollar otros consensos, como los consensos institucionales. República Dominicana pasó del estado supervivencia hace muchos años y por eso estamos en lucha por derechos de segunda o tercera generación, ¿no? En el derecho hablamos de unas cosas que se llaman derechos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Los derechos de primera generación son aquellos de dignidad, o sea, por lo menos estar vivo y que no te torturen. Okay. Y después otros derechos. Yo creo que Haití todavía está luchando por los derechos de primera generación y por eso no ha logrado eso que tú dices. Isaura Tavera. ¿Y cuáles fueron los principales factores que incidieron para que Haití pasase de ser en 1954 una clase social elevada, de hecho más alta, como lo puntualiza que es República Dominicana, a lo que vemos hoy día, que no es un país, es una selva de cemento? Yo creo que en general
como decíamos una vez más, la incapacidad política. Ellos pasaron de dictaduras, o sea, de dictaduras constantes, a una inestabilidad política que se extiende, ¿no? Quizás hasta la actualidad. Y uno tiene que pensar, la constitución haitiana, precisamente para evitar centralizar el poder que había tenido los dictadores, Papa Doc, ¿no? Y Baby Doc, hicieron un sistema parlamentario como el francés, ¿no? Ellos no tienen un presidente como nosotros, tienen un primer ministro y un presidente separado, igual que el sistema francés, quitando poder central a una figura. Y eso ha debilitado el poder central, ¿no? Y eso evita también que se tomen medidas en ciertos momentos bastante importantes para el desarrollo. Y también pensemos que en República Dominicana tenemos actualmente 32 partidos políticos importantes. Haití tiene 232. O sea, lograr un consenso entre 232 bancadas es muy difícil. Si imagínate que esos 232... ¿Representadas todas? La mayoría, pero la mayoría lucha por una cuota de poder. O sea, pensemos que el último congreso más o menos estable que tuvo Haití, que fue desde el 96 hasta el 2000 más o menos, tenía representación de cerca de 92 partidos. Más o menos. Entonces, eso dificulta mucho los consensos. Y en la actualidad, o sea, tenemos un consejo presidencial que tiene a 9 representantes, que esos 9 representantes también representan intereses, representan grupos de poder, y ponerlos de acuerdo es muy difícil. Irina Peguero. Okay. La diferencia cultural entre Haití y República Dominicana es muy notable. Sí. Y de hecho es por la razón que uno no puede, no porque son haitianos o vecinos, aunque los países fronteras siempre pelean, va más allá de que somos países frontera, va con un tema cultural. Puede en algún momento existir una posibilidad de que culturalmente podamos marchar un poquito porque vendieron su fauna, su flora, son malos negociantes, religiosamente hablando somos diferentes. O sea, ¿cómo en algún momento de la historia vamos a llevarnos bien si somos tan diferentes? No tenemos modo de separar la isla. O sea, no hay opción de que Haití no esté ahí. Lo que tenemos que ver es cómo viabilizamos eso. Y en vez de tener una relación de conflicto, porque realmente hay situaciones de conflicto, pero si uno piensa en la historia dominicana, no toda la historia ha sido conflictiva. No todos los momentos históricos han sido conflictivos. Quizás si uno quiere resaltar, en todas las luchas que hemos tenido, en todas las guerras que hemos tenido, hay un grupo de haitianos que ha peleado con nosotros, en la guerra del 65, en la guerra de independencia o de restauración. Entonces, lo que debemos ver es cómo viabilizamos un tipo de relación de acuerdo a nuestra realidad. Eso no implica ni integracionismo, o sea, vamos hacia una sola nación, ni vamos a una sola cultura, ni vamos a fusionar la isla. Eso no es viable. No hay posibilidad. Ahora debemos cambiar un tipo de relación que nos es conveniente. O sea, y era el desarrollo de Haití, la estabilidad de Haití es de interés nacional. Es de interés nacional porque es nuestro socio, es de interés nacional porque compartimos la isla, y no es lo mismo tener un país al lado que esté en una situación como la de ahora, que es una crisis multisectorial, a un país en el que tú puedas tener una relación política más o menos estable. Y voy a poner un ejemplo, el problema del canal, ¿no? El problema del canal, sí. El problema del canal no es un problema interestatal, porque no es un problema que tenemos con el gobierno haitiano, es un problema que tenemos con un grupo de empresarios, ¿no? Es un diferendo con un grupo de empresarios que ni el mismo Estado ha podido poner bajo su jurisdicción, ¿no? Bajo sus normas. Entonces, claro, nos conviene que Haití tenga un Estado fuerte, porque nosotros hemos tenido canales binacionales. Tenemos 2 canales binacionales que se lograron, por ejemplo, durante el gobierno de Balaguer o durante el gobierno de Jorge Blanco. Y claro, porque durante ese momento Haití tenía un gobierno institucional fuerte. Entonces, debemos apoyar. Pero fuerte. Sí, pero un gobierno estable. Y nosotros deseamos que Haití logre eso porque a nosotros nos conviene. Claro, inclusive porque en la cotidianidad. Mientras peor le va, más vienen para acá. Yo siempre he dicho, cuando saludo en el meneo, digo que estés bien tú y los de tu alrededor. Porque si estás bien tú nada más, sí, a ti te van a molestar. Exacto. Sí, tú tienes que tratar a los que está alrededor tuyo también. Y desde la política exterior dominicana, nosotros República Dominicana, yo creo que debemos quitarnos un poco el chip de víctimas, o sea, que somos el país pobre, el país en muy malas condiciones. O sea, nuestro desarrollo económico, nuestro desarrollo social y político, la estabilidad que tiene República Dominicana, que es quizás de la única de la región, en papel de diplomacia, y ahí me voy dentro de la diplomacia, nos implica también una preponderancia regional. Y por eso también nos corresponde un tipo de política exterior responsable. Nosotros no nos vamos a meter a Haití en los asuntos internos, pero ¿cómo logramos que la comunidad internacional sí atienda a Haití por interés nacional? O sea, nos interesa, por ejemplo, ahora la misión de estabilización, porque si Haití está estable, lo vuelvo a repetir, claro, nosotros tenemos beneficios. Enrique. Siempre se ha hablado de que la parte política y religiosa ha ido muy de la mano en Haití. Y su forma de pensar a nivel religioso
les ha afectado, que ha sido como una especie de maleficio, para no usar otro tipo de término más hiriente. Para no decir maldición. Bueno, para no decir maldición, eso mismo. Eso era la idea Sí. que quería evitar. Él quería evitar la maldición. Ah, No, ok. tranquilo. Pero gracias, No pasa- Chavo. Es la pasa silla. nada. Sí, es la silla, es Ah, la tú ves que silla. no soy yo. Pídame perdón. Ese es el espíritu de la Tenemos, silla. pero la pregunta. La pregunta, Exacto. ¿tú crees que hay un grado de certeza en esa parte? Yo creo que la religión tiene que ver siempre con lo político. Esa frase famosa de que no interactúa la relación entre religión y política, no entiende ni de política ni de religión. Eso es cierto. Ahora, extrapolar de ahí lo que podemos llamar maldición sería desconocer las realidades geopolíticas. Porque si fuera así, los países creyentes fueran todos desarrollados y los países ateos fueran los no desarrollados. Y en la realidad no es así. No estuvieran Los países peleando allá. Los países, de hecho, de mayor tendencia atea son los que tienen mayor desarrollo en general, ¿no? Y hay una teoría sobre eso, como el cristianismo, hay una teoría, de hecho, como el cristianismo y los países de tendencia cristiana católica eran menos prósperos que los protestantes, por decir algo. Pero son realidades geopolíticas. Sí, pero No- espérate, no- la no Virgen de creo- la Altagracia la que debía los ciclones aquí. yo no me quiero meter Deja en los eso para el temas. debate, Yo para quiero el debate eso vamos para el a siguiente tener. debate. Ay, Siguiente ay, debate. Pero, ay, pero ay. quizás es una imagen, yo Dios creo, mío. que muy utilitarista de la divinidad. O sea, como utilitarista de la divinidad. Si No, el que por país eso la le va mal, pusimos ahí, güey. pero que es utilitarismo, Claro. es utilitarismo, porque entonces sería decir que o sea, yo me costaría pensar desde la perspectiva cristiana que Dios sea capaz de castigar a todas las personas por la acción de unos pocos, ¿no? Porque quizás sea la creencia de un grupo, pero me costaría a mí mucho pensar que Dios quisiera castigar, por ejemplo, a los niños inocentes en el terremoto, Es cierto, es cierto. por decir algo. Alex. ¿Qué tan cierto es que en su momento, cuando estuvieron colonizados por Francia, lo que no se llevaron, lo quemaron todo? ¿Y qué tanto influyó esa acción, en caso de ser cierto, Sí. para su desarrollo? Muchísimo. De hecho, fíjate que fue una lucha contra un grupo opresor. Y cuando tú luchas, quizás es muy distinto a nuestra independencia, ¿no? Pero ellos tuvieron una opresión. Es el esclavo que lucha contra el que te está esclavizando, ¿no? El esclavizador. Y tú no quieres dejar los medios de producción. Y lo primero que tú haces es eliminar un medio de producción que te llevaba al exterminio. Piensen que la mano de obra haitiana, o sea, esclava, africana, tenía un promedio de vida de 4 años. Uno se puede imaginar la intensidad de la explotación. Entonces, a ti te liberaron de un cañaveral. Lo último que tú quieres es mantener el sistema de producción. Se eliminó. Y se eliminó la clase productiva. Pero también, y eso es muy importante, ellos eliminaron los medios de producción, pero después quedaron con una deuda enorme. Sabemos la deuda para pagar a Francia, ¿no? Una deuda enorme. Y además de entonces eliminar los sistemas de producción, eliminaste vamos a decir, la viabilidad de recolección del gobierno. Y por último, desde el inicio, Haití estuvo muy dividido. Pensemos que tan pronto se da la independencia de Haití, Haití se divide en dos: un imperio al norte y una república al sur, ¿no? Y eso ha evitado constantemente que se desarrolle, y eso uno lo entiende mucho, y ahí estoy metiendo otro tema, que es lo que le llama la mentalidad de la víctima, ¿no? Cuando una víctima es victimizada constantemente, lograr una cohesión interna es difícil. Eso lo podemos extrapolar a la política. Finalmente cierra Aquiles Correa. Yo soy de las personas que entiende Pro-haitiano, que Haití tiene una mejor diplomacia que República Dominicana. ¿Es así o es solamente una idea equivocada de lo que pensamos así? Yo creo que tiene un buen sistema de marketing y además es común que tú defiendas a la víctima desde la sensibilidad. Dentro de las relaciones dominico-haitianas, el fuerte se ve es República Dominicana. Y en momentos históricos hemos sido los victimarios. Ahora nos corresponde a nosotros decir nuestra versión de la historia. Y decir, mira, por ejemplo, en la actualidad, ante organismos internacionales o ante denuncias internacionales, decir, mira, nosotros hemos llegado a un punto, estamos haciendo tal y tal y tal cosa, hay un punto que no nos corresponde. O sea, la situación interna de Haití no es nuestra. La migración irregular no es nuestra. A nosotros nos corresponde aplicar las leyes. Y eso es lo que yo siempre defiendo. Cuando la gente dice hay que deportar, yo estoy de acuerdo a un sistema legal. O sea, que apliquemos la ley. Y la ley dice cuáles son los procedimientos en los que deportamos, No tener bajo qué papeles, condiciones. sepa. Claro, pero bajo unas condiciones que la misma ley establece. O sea, yo siempre voy a pensar en la ley, porque es lo mismo que yo quisiera para mis nacionales en el extranjero. Exacto. Nosotros somos dominicanos en el extranjero, es el 20% de la población, 2.8 millones. Yo no voy a querer que un dominicano no sea deportado. Si está ilegal en país X, deberá seguir un procedimiento legal de expulsión, el que sea.
pero que sea bajo unas condiciones. Que O sea sea, legal. tú no me puedes poner a ese Claro. dominicano que se fue en yola en una yola para atrás. Entonces, lo mismo yo pido para Y en el una sistema jaula. actual. No, porque no yo pido para el mismo mandamos sistema avión, mandamos una dominicano. guagua. Pero pido para el mismo sistema dominicano, porque pensemos que cuando nosotros fortalecemos los sistemas institucionales dominicanos, los que se benefician son los dominicanos. O sea, cuando yo fortalezco el sistema de migración, yo no estoy pensando en cómo beneficia al haitiano, al chino o al ruso o al venezolano, lo que sea. Yo estoy pensando en cómo eso a largo plazo beneficia a mi país y beneficia a mis instituciones. Alex, ¿cómo la gente puede comunicarse contigo y seguirte? Yo creo que solo por Instagram. Yo no tengo muchas redes. Alex García, y nos vemos la próxima semana. Ve preparándote que ese debate político que vamos a Ay, tener aquí. ay, ay, Está cocinando, Dios ¿no? mío. Mira, no, pero ya yo estoy puntualizando mi Ya invitado. Ténganme yo estoy paciencia. revisando el Corán de nuevo. Bueno, paisa. dale al Corán, Bueno. dale por lo menos a 8 religiones, que lo que yo te traigo aquí, eso se desayunan con Yo religión. estudié teología 6 años. Así Ah, que no, pues vamos tú estás para allá. preparado. Me gusta, me Seguimos gusta. con el valladero. Cada día te ofrecemos una nueva experiencia. Calidad con humor y humor con calidad. El